Martes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, San Lucas nos presenta una escena muy entrañable, muy familiar, podemos decir, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo asume la naturaleza humana de manera perfecta. Y nuestro Señor, como todos nosotros seguramente, tiene amistades, familias que le eran muy queridas, en este caso la familia de Marta, María y Lázaro. Y era amigo de esta familia. Jesucristo, amigo de la familia de Lázaro, María y Marta. Ya esto es significativo. Jesucristo, como a veces salen en algunas imágenes, en algunas láminas de nuestro Señor, el amigo que nunca falla. Jesucristo es el amigo que nunca falla. Esto nos da ocasión para considerar que Él debe ser ese amigo con el que debemos contar siempre en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar. San Lucas empieza diciendo que Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Nosotros debemos recibir también a nuestro Señor en nuestra casa, pero todo esto en libertad. Jesucristo no fuerza, Jesucristo no impone. En este caso es Marta la que recibe a Jesús en su casa. Es como si San Lucas, que escribe allá por el año 80 del primer siglo, les estuviese diciendo a los cristianos como en un mensaje subliminal, diciendo: así también tienen que recibir ustedes en sus casas a Jesús. Cada persona, cada cristiano. Y también, pasados los siglos, es como si nos estuviese diciendo a nosotros: así también recibe tú en tu casa a Jesús. Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. María escuchaba su palabra, la palabra de Jesús. Jesús nos sigue hablando ahora. La Sagrada Escritura, la Biblia, es palabra de Dios, porque efectivamente Jesucristo nos sigue hablando a través de todo el contenido de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, la Biblia, es palabra de Dios porque Dios la ha inspirado, porque Dios ha querido que todo lo que forma parte de la revelación divina, de lo que Él fue diciendo y dando a conocer, descubriendo, precisamente revelando acerca de Él mismo y acerca de la salvación del hombre,
Él quiso que quedara consignado por escrito. Es decir, ahí está contenida toda la revelación divina, todo lo que Dios fue haciendo y diciendo al hombre para conocerlo a Él y para conocer nuestra salvación. Dios nos sigue hablando. La Sagrada Escritura es palabra de Dios. Es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, como dice la misma palabra de Dios. Y María escuchaba a Jesús, escuchaba su palabra, escuchaba a la palabra su palabra, porque Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo, lo dice San Juan, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y luego San Juan va a decir, y la palabra se hizo hombre, se hizo carne, y habitó entre nosotros. Jesucristo es la palabra, pero además Jesucristo pronuncia su palabra, es decir, sus enseñanzas, sus revelaciones, sus orientaciones, sus consejos. Y María, la hermana de Marta, hermana de Lázaro también, estaba sentada a los pies del Señor, escuchando su palabra. Les decía que Jesucristo nos sigue hablando también ahora, a través de la Biblia, a través de la liturgia, ¿no? La Santa Misa, por ejemplo, el sacramento de la confesión, el sacramento del bautismo, todos los sacramentos. Jesucristo nos sigue hablando a través de la naturaleza, ¿no? A través de la naturaleza, el sol, la luna, el campo, las estrellas, el mar, ¿no? Estos mares tan bonitos, estas playas que antes podíamos caminar tan libremente, ahora quizá no tanto en estos balnearios que han ido dominando nuestras costas de San Antonio, de Mala, de Cañete, ¿no? Y que antes circulábamos, podríamos decir, mañana, tarde y noche y no había ninguna restricción, pero en todo caso, a través de toda la naturaleza nos sigue hablando Dios, a través también de los silencios, ese aparente silencio de Dios cuando el mundo se ve sumido, aún ahora, casi después de 2 años, a esta pandemia, al coronavirus, ¿no? Un aparente silencio de Dios y sin embargo detrás está la voluntad de Dios, aunque nos cueste y nos sea difícil aceptarlo. Dios, Jesucristo, nos sigue hablando. María, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Hay que estar atentos para escuchar su palabra, porque también se necesita esa voluntad de querer escucharlo. Y además de querer escucharlo bien. Y eso se logra especialmente estando en los sitios y en el ámbito adecuado para escucharlo bien. Un ámbito adecuado para escuchar bien la palabra de Dios, para escuchar a Jesucristo, es la liturgia, la Santa Misa. Otro ámbito es la oración. La oración, cada día, aunque sea unos minutos dedicados a Dios, hablar con Él. Podemos también la oración de repetición, ¿no? Como puede ser un rosario, el Santo Rosario, que a través de esta oración tan bonita, pues vamos recorriendo los misterios de la vida de nuestro Señor. Pero también hay formas de oración como la de hablar, dialogar, conversar con nuestro Padre Dios, con nuestro hermano Jesucristo, con la Virgen Santísima. Son formas y ambientes donde nos llega más detenidamente la palabra de Dios, ¿no? Y la podemos escuchar. Y decíamos que hay que estar atentos a esa escucha. Y mientras tanto, Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola acá en el servicio? Dile que me eche una mano. Y entonces nuestro Señor va a pronunciar aquellas palabras: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Solo una cosa es necesaria.
En otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo, solamente es necesario para alcanzar la vida eterna estar conmigo. Estar conmigo. Solamente una cosa es necesaria. María ha escogido la parte mejor. Pero también esto hay que entenderlo. Hay que entender que solamente una cosa es necesaria, estar siempre con Cristo. Pero estamos con Cristo como precisamente lo que nos cuenta San Lucas en el Evangelio de hoy. Jesucristo estaba en una casa familiar, estaba en un ambiente de hogar, estaba en un ambiente de trabajo doméstico, estaba en un ambiente de trabajo, de servicio. En ese ambiente, María se ha puesto a escuchar a nuestro Señor, con lo cual quiere decir que la vida familiar es también una ocasión de encuentro con nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que vaya a dejar los afanes y los quehaceres del servicio diario, sino que en medio de esos afanes y quehaceres, saber dirigirse al Señor o saber orientarlo todo hacia Él. A Jesús lo tenemos cerca, en el hogar, en la familia, en el trabajo de casa, en la oración. Solo hace falta recibirlo, aceptarlo, acogerlo, abrirle las puertas de nuestro hogar, las puertas de nuestro corazón. Este Evangelio, por lo tanto, es una invitación a tener a nuestro Señor Jesucristo con nosotros, en el trabajo, en el hogar, en esos momentos de oración. No hace falta que nuestra vida sea como una dicotomía, una separación de dos ámbitos que no se encuentran, ¿no? Todo el día trabajando, pero sin acordarme de Dios para nada. Y luego un momento exclusivamente para Dios y abandonando todo. Se puede conjugar perfectamente las dos cosas. También es verdad que hay momentos exclusivos para Dios que podemos dedicarlo, como es, por ejemplo, la Santa Misa cada domingo. Pero luego, cada día, puedo encontrarme con Él en esos ámbitos que forman parte de mi vida cotidiana, mis quehaceres de cada día. Hay que recordar que precisamente nuestro Señor dedicó 30 años a una vida así, una vida de familia, una vida de su pueblito, Nazaret, una vida en su casa y dentro de todo ese ámbito también una vida de oración, trabajo, oración, familia. Y luego ya dedicó 3 años a ese ministerio público, exclusivamente pues a traernos, a presentarnos, a instaurar el reino de Dios. Este Evangelio, les decía, es una invitación a recibir siempre a nuestro Señor Jesucristo en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro corazón, a tenerlo siempre presente. Y aquí también, como siempre, acudimos a la Virgen Santísima. De la Virgen Santísima no se nos dice que se haya retirado del mundo, sino que vivió una vida familiar, una vida de hogar, como todas las mujeres de su tiempo, pero tenía en su casa a Dios hecho hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.